Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Que Dios os bendiga en esta tarde. Estamos siendo bendecidos. Eso es, compañero. Esto es muy grande y si lo dejamos en silencio, palabra de honor que luego va a haber. Bueno, un saludo a todos en el nombre de Jesús. Y antes de nada, hombre, tengo que decirlo, que viva el deporte. Amén. Bien, un placer estar con todos vosotros. Me llamaba el otro día el Salva, me decía, ¿puedes? Pues sí, hombre, para eso estamos para eso. Estamos para predicar su palabra. Y siempre, hay algo que siempre digo, que cuando predicas en tu casa, cuando predicas en tu zona, cuando predicas a los tuyos, lo haces con más agrado, lo haces más libre, con más libertad. También deciros que como estoy en casa, evidentemente no es un mensaje para casarme con nadie. Y no es un mensaje para quedar bien hoy con nadie. Ya me conocéis. No tengo nada que demostrar, ni tengo ninguna otra pretensión que predicar su palabra. Siempre con mucho respeto, porque hay hábitos en el medio. Siempre con mucho respeto, palabras. Voy a intentar alguna palabra quizá, entre comillas, malsonante, camuflarla por respeto al hermano y a los ancianos que están hoy con nosotros aquí. Hay algo que el púlpito tiene y que debiéramos tener todos los ministerios, dicho sea de paso. Es algo que se conoce como la ética ministerial. Uno no puede predicar y decir las palabras que le dé la gana aquí en el púlpito. Uno no puede usar y hacer lo que quiera y lo que diga. Uno tiene que ceñirse siempre a la palabra y siempre con mucha educación y con mucho respeto. Cuando salimos de esas normas es porque nos falta ética. Y cuando nos falta ética y predicamos solemos ofender. Pero cuando nos ajustamos al margen escritural, al margen bíblico, la palabra es predicada y es el Señor quien habla. Evidentemente la palabra es exhortativa siempre, solo que la dosis justa de amor y de misericordia la va a implementar Él en su palabra. Yo eso no lo sé hacer, eso lo tiene que hacer el Señor. Simplemente yo soy una garganta en esta tarde que si no estuviera yo, posiblemente estaría otro predicando, quizás mejor o de la misma forma. Pero antes de nada, como es Él quien se lleva la pleitesía, ¿qué tal si a Él que está ministrando le damos un fuerte aplauso? Y decimos un fuerte amén. Amén. Bien, hoy voy a intentar traer un tema que hablaba el Salva conmigo hace ya unas cuantas semanas. Y bueno, pues vale, lo voy a intentar de alguna manera organizar, enfocado para la juventud. Más difícil, pero lo voy a intentar. O sea, que más que un mensaje de esos que se nos hincha la vena del cuello y sabemos chillar mucho, voy a intentar hacerlo muy despacio. Más bien va a ser un mensaje de enseñanza aplicativo, pero que de alguna manera el Señor nos confronte hoy. Que cuando salgamos de este lugar podamos salir con conceptos claros y con un temor reverente a su palabra y a su persona. Amén. El título que yo le he puesto, cambiándole un poco porque de alguna manera he reorganizado este mensaje, es: no estás tan salvo como crees. Lo voy a volver a repetir. No estás tan salvo como crees. Y como no estamos tan salvos a veces como creemos, tenemos que explicar la palabra con los dos extremos. Voy a intentar esbozar un tema que es el que más predicaba Jesucristo: el infierno. Predicó Cristo más del infierno que del cielo. Evidentemente no vamos a traer toda la doctrina del infierno, pero sí vamos a hablar de algo que es sustancial, de algunos sufrimientos que va a haber en la posibilidad escritural que el margen bíblico nos deja para poder entender qué puede haber en ese lugar y de lo que tú tienes que ir acercándote a Cristo. Pero cuanto más lejos estés de Cristo, más cerca estás del infierno. Pero cuanto más lejos estés del infierno, por ende más lejos, más cerca estás de Cristo. ¿Amén? Yo no quiero amén ni nada, simplemente quiero tu oído para que escuches. Voy a leer un texto, Mateo capítulo 13, versículo del 49 al 50, dice así: así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Que bendita sea la palabra que se va a depositar en los corazones. ¿Quieres cerrar tus ojos un momento y decirle al Señor: Señor, toma tú el control de esta tarde y háblame, que tu siervo escucha? Hoy no necesito camareros del reino, ¿vale? Hoy no necesito que diga, bueno, la palabra es para que no, hoy la palabra es para todos.
Yo voy a intentar estar el tiempo que ustedes me permitan, y si tenemos que partir el mensaje no hay ningún problema, vamos a hablar hasta donde Dios quiera. Pero si quiero que imagines conmigo, hoy somos jóvenes todos, vamos a darle un poco a la imaginación. Quiero que imagines por un momento, con mucho respeto, siempre hablando a los hábitos y a los ancianos, que un muchacho cualquiera, alguno de por aquí o alguno de por aquí por Coruña o de Santiago o de Ferrol, ha cogido y ha salido de fiesta. ¿Cuántos hay así? Varios, ¿no? Y se ríe ese día, está gozando, está riéndose. En ese momento casi siempre, porque las historias de TikTok, de Facebook, de Instagram y de todas estas historias de redes sociales siempre van muy afín a nosotros. Y hay veces que pasamos más tiempo grabando que orando. Y cuando el muchacho estaba de fiesta y se reía, subía historias a sus redes sociales de qué bien nos estaba pasando esa noche. Posiblemente ha sido a lo mejor esta noche que ha sido el Super Depor y la gente pues eso ha sido un euforio aquí por parte de Galicia. Y ahora este joven está subiendo historia y pone como perfil: estoy viviendo mi vida. Imagínense por un momento, denle a la imaginación conmigo. Tiene sueños, hombre, como cualquier joven tiene sueños, tiene planes y tiene metas, eso es normal. Cualquier joven hoy tiene sueños, tiene planes y tiene metas. Y piensa que tiene toda la vida por delante para hacerlo. Él sube historias, él está de fiesta, él está disfrutando, pero es que esa noche ocurre algo inesperado. Ha pisado un poquito más al coche de lo normal, tiene un coche bueno, anda bien, y posiblemente ha tenido un incidente. ¿O no? Estaba de fiesta, estaba en su casa y le ha pegado un infarto rápido, fulminante. O ha tenido un choque que le ha roto la vida. O ha tenido un paro cardíaco en un momento determinado de la historia y en segundos su vida termina. Sí, el muchacho que ha salido de fiesta, el muchacho que se estaba riendo, el muchacho que estaba subiendo historias diciendo qué bien lo estoy pasando, tengo planes, tengo sueños, tengo metas, tengo una vida por delante, pero que en un momento determinado, en un segundo, esa vida se ha acabado. Imagínense ahora, ya no hay Instagram, ya no hay amigos con los que compartir el momento, ya no hay música, ya no hay filtros, ya no hay like de tus seguidores. Ahora solo le queda la eternidad. Y de repente comprende algo este joven que ignoró toda su vida. Dios es real. El juicio es real. El infierno es real. Porque cuando uno cierra los ojos en esta tierra, tiene dos alternativas en la eternidad. O su vida ha sido una vida de orden entregada a Jesús, viviendo en una santidad, apartado y dedicado para el Señor, y por ende se va con Cristo al cielo y con aquellos que nos han precedido y están ocupando este lugar de bendición. Amén. O por lo contrario, si eres un simpatizante, si vienes al culto por compromiso, si vienes por metodismo, si vienes por influencia de los padres, si vienes para pasar el tiempo y ha acontecido que se te llama a la eternidad, hay otro camino para la eternidad que no es el cielo. Su nombre es el infierno. ¿Cuántos quieren ir al infierno? Nadie. Pero a veces lo que tú no dices con la boca, lo confiesas con tus hechos. Lo más terrible de este joven es que ella no puede volver atrás, porque la eternidad no avisa cuando empieza. La eternidad no avisa cuando empieza. Por eso, hoy en día hay muchos jóvenes que están cerca de Dios, pero no están con Dios. Jesús dijo algo estremecedor, dice en uno de los textos bíblicos, dice: apartarán, en este contexto, a los malos de entre los justos. O sea que esto significa que habrá personas mezcladas entre el pueblo de Dios, pero que nunca fueron realmente transformadas. ¿Saben ustedes que hay jóvenes que crecieron en la iglesia, que conocen versículos, postean versículos, los suben todos los días al perfil de WhatsApp para que todo el mundo los vea? Escuchan predicaciones, se conocen a todos los estrellas, todos los querubines que tenemos en la obra y que vuelan por todos los... Se conocen todos sus mensajes. Escuchan los mejores predicadores, levantan las manos en las iglesias, cantan alabanzas, pero saben que aún así su corazón está... Hay muchos que su corazón está lejos de Dios.
que están cerca de Dios, pero no tienen a Dios ni están con Dios. Porque uno puede estar cerca de lo santo, pero aún así no convertirse en santo. Uno puede estar administrando cosas santas con mucho respeto, con manos sucias. Y eso es lo que acarrea es el juicio inmediato del Señor. Ahí tenemos a Uza, acuérdense de Uza. Uza no era levita. ¿De qué tribu era Uza? ¿A qué lo sabe? De Judá. Y ahí está Uza, pero como se acostumbró tanto a que la presencia estaba en su casa, que tomaron la osadía de presidir cuando el arca tenía que llegar a Jerusalén, por mandato del rey David. En camino de Bet-Shemesh, atención, el arca se bambolea y Uza, como se acostumbró mucho a estar cerca de la presencia, pero no vivía con la presencia, tomó la osadía, una buena intención, pero con manos sucias, de tocar el arca. ¿Qué aconteció? Que el juicio inmediato de Dios cayó. Porque Dios no quiere activismo ni actividad. Lo que le interesa al Señor por encima de la actividad y del activismo es la obediencia a su palabra. Y Él lo que quiere es la obediencia, manos limpias, ojos limpias, boca limpia, y por donde camines, que el Señor te acompañe, está contigo, joven. Hay gente que quiere actividad. Hay gente que se convierte hoy y mañana quiere ser candidato. Hay gente que ha entrado por las puertas sucio en el sentido del mundo y ya quiere tocar el órgano, quiere cantar, y si no, ya no vienen más al culto. O sea, que quieren activismo, quieren administrar las cosas santas con manos sucias. Pero el Señor no le interesa el activismo, le interesa la obediencia. Dicen las tentaciones: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea, que primero es la adoración, luego es la actividad. Si no hay adoración, si no hay encuentro con el Señor, de nada sirve las funciones y todo lo que tú hagas en la iglesia. Primero tienes que estar y conocer al Señor, tener un encuentro con el Señor real y verdadero. Ahí tenemos a Judas. Judas caminó con Jesús, escuchó todos sus sermones, vio milagros. Escuchen, expulsó demonios. Ahí no voy a entrar, ¿vale? Expulsó demonios, pero nunca entregó verdaderamente su corazón. Aún más, cuando vendió a Jesús, lo vendió por el precio de un esclavo. Porque las 30 monedas de plata en el contexto de la Biblia era el precio de un esclavo. Que poco valor le dio a su Señor. El precio de un esclavo. Puedes estar cerca de lo santo y aún morir estando perdido. Por eso el pecado nunca te dice, joven, cuál es el precio final. El pecado siempre se presenta bonito al principio. Qué bonito es el pecado cuando viene. El pecado no se te va a presentar como algo feo, como algo sucio, si no, no lo haces. Somos jóvenes, aunque haya mayores, yo voy a predicar el mensaje a la juventud. Atención, somos jóvenes. El pecado te va a venir agradable a tus ojos, agradable a tu oído, al gusto de tu paladar, al gusto de tus manos y de tus deseos. El que tenga oídos para oír que oiga, no voy a profundizar. Y el pecado te dice: no pasa nada, que todo el mundo lo hace, hazlo tú también. Disfruta de tu juventud. ¿Para qué te vas a enterrar entre 4 padeles con 4 locos que dicen 4 cosas de uno que murió en la cruz? Que no vengas mal, disfruta de tu juventud. Después tendrás tiempo de arrepentirte. Pero Satanás nunca te muestra el final de las consecuencias. Te pone lo dulce, lo atractivo, te infla el ego para que disfrutes de tu juventud. ¿Para qué? Para que no dediques tiempo al Señor. Nunca te habla de la esclavitud, nunca te habla de la culpa, nunca te habla de la destrucción de tus acciones y del pecado, nunca te habla del vacío que te va a quedar por dentro cuando hagas lo que no tienes que hacer, cuando tomes lo que no tienes que tomar, cuando mires lo que no tienes que mirar. ¡Ay Dios! Que Dios nos ayude en esta tarde a entender que el principio de obediencia es lo que te va a llevar al cielo, señores. Muchos jóvenes comenzaron viendo solo por redes sociales contenido que no se puede ver. Empezó, este vídeo, jajaja, jiji, de 1 minuto, luego 3 minutos, luego 4 minutos, luego terminaron atrapados, por no decir la palabra fea, viendo cosas inmundas y atados a un vicio
que aun estando casados necesitan ver para satisfacerse. Que Dios nos ayude. Otros comenzaron solo hablando, solo texteando, que han sido solo unos mensajes. Coqueteo un poco, que no pasa nada. Y terminaron destruyendo su pureza, su mente, su casa, su matrimonio, su familia. Porque comenzaron con poco. Y el pecado empieza dulce al paladar y luego es agrio en las entrañas. Otros comenzaron, a ver cómo suena esta palabra que algunos le entienden, vapeando. Se dice así, ¿no? Comenzaron vapeando, solo probando, solo una fiesta. Y terminaron esclavos de adicciones. Y así está nuestra juventud en nuestros días. Tenemos juventud desequilibrada emocionalmente, con ataduras que no vemos, que se camuflan bajo una sonrisa de felicidad aparente. Y se sientan en nuestros cultos y se casan jóvenes y tienen matrimonios rotos, desestructurados. Que tú no lo sabes, pastor de turno, porque no se te dice, pero vienen al culto bajo ese ambiente y esa influencia. Y se dan la mano y aparentan vivir en santidad, pero por dentro no hay comunicación, no hay verbalidad, se han roto en los esquemas. Porque empezaron con lo poco, con lo dulce, y se rompió un hogar en el cual reinaba el Señor. Por eso el pecado siempre promete libertad, pero termina poniendo cadenas. Ahora voy a entrar un poco de lleno en el tema para no hacerlo muy intenso. ¿Cuántos saben que el infierno es real? Levantan su mano sin miedo, digan fuerte amén. Yo no voy a lanzar ninguna pregunta trampa, así que siéntanse libres que yo estoy en casa. El infierno es real, aunque esta generación se burla de él. Hoy vivimos en una generación que se ríe del juicio venidero, se ríe del infierno, hacen memes del infierno. Otros se atreven a decir y a bromear con Satanás. Bueno, pues me voy allí, me aso ahí 4 pellejas, un poco de churrasco y me echo 4 partidas al tute. Llaman diversión lo que destruye el alma. Eso a día de hoy lo tenemos ahora. Por eso es tan urgente predicarle estas cosas, enseñar la capacidad de lo que la Biblia dice y enseña. Jesús habló más del infierno que cualquier otro predicador del Evangelio. ¿Por qué? Porque él sabía lo que había. Él decía que era fuego, tinieblas, lloro, crujir de dientes. Pero no predicaba a Jesús para manipular a nadie, sino para advertir lo que hay cuando uno se va de la voluntad del Señor. Porque la gente puede ignorar el infierno toda su vida, pero eso no hará que deje de existir. Que tú ignores el infierno no hace que el infierno deje de existir. El infierno sigue. Y el mayor engaño del diablo es que todavía joven tienes tiempo. El lenguaje favorito del infierno, ¿sabes cuál es? Una de las palabras más populares del infierno es mañana. Es una de las palabras más populares del infierno. Mañana cambio. Hoy no. Mañana oro. Mañana dejo el pecado. Es que todavía no me siento capacitado. Mañana busco a Dios. Mañana, mañana, mañana. Es la frase, la palabra más bonita del infierno. Pero la Biblia dice, no te jactes del día de mañana. No te jactes del día de mañana. Por eso hay algo grave que quiero comunicaros, que son las redes sociales que hoy están discipulando a nuestra juventud. Y también a los que no somos tan jóvenes. Las redes sociales nos están discipulando. Muchos jóvenes pasan más tiempo en TikTok que en oración. Hay jóvenes que pueden ver el TikTok y se tiran 2 horas haciendo scroll con el dedo, pero no se atreven a orar 5 minutos seguidos. Se estresan. Pasan más tiempo viendo a esos influyentes que hay hoy por YouTube que leyendo la Biblia, porque les aburre leer la Biblia. Pasan más tiempo buscando la aprobación que buscando la santidad. Sí, porque hoy necesitamos ser aprobados por el mundo. No estamos contentos con nuestra identidad. Hoy necesitamos que cuando publicamos algo tengamos muchos vistos. Si no tenemos muchos vistos, nos hemos quedado mal. Hoy pongo un estado y después veo a ver quién me lo ha visto. Y si hay más de 50, he tenido un día de éxito. Pero si no me lo ha visto, nadie me frustro. Porque hoy necesitamos la aprobación del mundo.
¿Por qué? Porque hoy las redes sociales nos están discipulando y perdemos la identidad de vivir en santidad. Por eso hoy la generación actual sabe editar vídeos, sabe crear contenido, sabe ganar seguidores, pero no sabe buscar la presencia del Señor. Y yo hoy os invito a que en unos momentos, con nuestros ojos cerrados, podamos buscar su presencia. Que su presencia marque esta generación y que podamos decir hoy y para siempre que aquí desde Colonia para el mundo el Señor quiere marcar una nueva generación. Una generación que no ensucie sus manos. Una generación que viva en obediencia. Ahí tenemos a los hijos de Eli. Escuchen, vestidos de sacerdotes. Eran lo mejor de la tren. Tenían la de efod, se vestían, pero robaban las ofrendas de los que ofrendaban. Jugaban en las puertas del templo con las doncellas. Eran sacerdotes, hijos del grande, sí, pero estaban sucios. Pero había en medio de ese contexto uno que marcó una generación que cambió el ambiente. Su nombre, Samuel, un niño pequeño con un colchoncito cerca del lugar santísimo, pero que la voz de Dios le habló directamente. Me gustaría que nuestra generación de aquí, desde Galicia para el mundo, fuera una generación que marque tendencia. Que empecemos a marcar tendencia, que seamos ejemplo, que influyamos en los que están en el mundo perdidos. Tenemos tanta familia que tiene que encontrarse con Dios, pero como nosotros no les enseñamos la santidad, no los hacemos encontrarse con Él. Y ahí tenemos el problema. Porque una generación que es obsesionada con ser vista por el mundo está dejando de mirar al Señor. Y hoy necesitamos hacer que la gente vea al Señor a través de nosotros. Que no necesitamos hacer muchas cosas, solo ser obedientes. Que no necesitamos actividad religiosa, necesitamos obediencia. Yo decía el otro día predicando en la iglesia donde estoy pastoreando, traía un mensaje que dije que no se grabara porque no quería que se grabase ese mensaje, porque era personal para la iglesia. Y decía que Cristo viene, o mejor dicho, Cristo no viene a por la iglesia. No, Cristo no viene a por la iglesia, Cristo viene a por la novia que está en la iglesia. Y predicaba ese mensaje confrontando a mi iglesia, personal, a puertas cerradas, prohibí grabar el mensaje. ¿Por qué? Porque Cristo no viene a por una institución religiosa, viene a por gente que vive en santidad, a por gente que vive en limpieza, a por gente que no quiere competir ni medirse con nadie, gente que vive en obediencia y se enfoca simplemente en lo que Dios le dice. Podemos hacer mucho y tener mucha actividad y estar en plataformas y estar en lo más alto de la sociedad, pero quizás no estamos aprobados con Dios. Podemos estar sentados en el trono con el cetro y con la corona, pero como Saúl, siguiendo siendo rey, pero no aprobado por Dios, habiendo sido desechado hace mucho tiempo. Pero hay aquel que tenía la unción fresca, que no estaba sentado en el trono todavía, pero era el rey ya por excelencia, marcado por Dios. ¿Y qué estaba haciendo? Estaba en el anonimato de su padre con las ovejas. ¿Y qué hacía? Pastoreaba y las cuidaba y las defendía. Nadie lo veía, señores. Él no subía a sus estados del móvil que él tenía en ese momento. Voy a poner lo que acabo de hacer. Acabo de reventar al león. Lo voy a poner a la oveja que se ha subido allí y se cae, me he cogido. Me voy a sacar un selfie. Él no hacía eso porque no había tiempo para actividad religiosa. Él lo que quería es vivir en obediencia para el Señor. Amén. ¿Cuántos podemos ser así en esta tarde? Voy a hablar rápidamente de algunas descripciones del infierno y su sufrimiento. No va a ser una enseñanza magisterial, simplemente detalles, para que podamos entender de lo que tenemos que escapar. En Mateo capítulo 13, del 47 al 50, el Señor Jesús presenta una parábola sobre el juicio final. Como hemos leído, dice que así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán al horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. No voy a entrar en dogmática, no voy a entrar en teología, no voy a explicar este texto, en qué situaciones escatológicas se refieren. No necesitamos eso hoy. Necesitamos ahora aplicar lo que quiero deciros en esta tarde. Porque aquí el Señor no está hablando de una figura retórica, no, diseñada para asustar al pueblo. No lo está haciendo el Señor. Jesús está describiendo el infierno literalmente como un horno de fuego. No
no hay fuego en el infierno? Sí, sí, hay fuego en el infierno. ¿Cómo es posible? Es posible. Y la Biblia nos lo enseña. Pero si te quemas, te consume. No, este fuego tiene capacidades distintas. Es un fuego adaptado para el cuerpo imperecedero que resucitará para sufrir eternamente. Y ese fuego se adapta a esa condición del cuerpo. Porque son resucitados en el juicio final del trono blanco los que son para condenación. Pero atención, son resucitados con un cuerpo que no va a morir, imperecedero, pero no es glorificado. Con mucho respeto, es un cuerpo putrefacto, diseñado para soportar el fuego eterno, sin consumirse, sin morirse y sin extinguirse. Y la imagen no es casual. En la antigüedad, el horno de fuego era donde el fuego se intensificaba de una manera mayor de lo normal. En Daniel 3, acuérdense, se calentó 7 veces más y los que echaron se quemaron. Fíjense cómo estaba. Pues ese fuego y esa intensidad no es nada con el que va a haber en la capacidad del infierno. Por si alguno tiene pensado irse a ese lugar, hombre, yo te aconsejaría que no, que cambies. Juan el Bautista habló de un fuego que nunca se apaga, y el libro de Apocalipsis describe que es el destino final de los impíos. Apocalipsis 19:20, un lago de fuego que arde con fuego y azufre. Pero sí, aquí sí que voy a hacer un matiz teológico, por si alguno dice, no me cuadra lo que estás diciendo, Isla. Pero vale, vamos a ver. Lo que estoy hablando y lo que vamos a hablar son experiencias bíblicas que te muestran un pasaje en concreto de una parábola, la del rico y Lázaro, que en lugar de ese tormento están en el Hades o en el Seol, que es lo mismo con la palabra hebrea y con la palabra griega, para el lugar de tormento que está en el centro de la tierra. Que antes de la resurrección, muerte y resurrección de Cristo, estaba el compartimiento en la parte superior del seno de Abraham, que los justos que morían iban a ese lugar de gozo momentáneo. Pero Cristo rompió la cima y arrancó y llevó cautiva la cautividad. Por lo tanto, lo que ha quedado hasta el día de hoy es el lugar de tormento o el Hades. La palabra infierno no existe en la Biblia. Es una palabra que se adquiere del latín. Pero cuando usamos la palabra infierno en relación al lago de fuego, decimos que el infierno no está estrenado, hablando del lago de fuego. Pero cuando hablamos de infierno en el contexto de Seol o Hades, sí decimos que el infierno está estrenado. ¿Me están entendiendo? Por lo tanto, cuando hablamos de el lago de fuego, es el estado final de condenación, donde ahí sí el que muere resucita en el trono blanco previo a ese momento, con un cuerpo imperecedero pero putrefacto, para sufrir un sufrimiento físico, almático, psicológico, auditivo, visual, etcétera, etcétera, etcétera. Ay, Padre, que Dios nos libre. Amén. ¡Que Dios nos libre! Amén. Por lo tanto, hay tormento de fuego. ¿Alguien se puede imaginar? A ver, ¿a quién puedo poner yo? A ese que se está riendo mucho. Te voy a poner a ti que estás ahí y estás compartiendo conmigo el mensaje. Imagínate por un momento que te estás quemando la mano, pero al mismo tiempo tu mano no se consume. Es un dolor intenso. Hombre, si nos ponemos un mechero, lo ponemos así en la mano, aguantamos unos segundos. Imagínate quemándose tu mano. Y ahora tú quieres salir y yo te digo, no, espérate un minuto más. Ese minuto se te hace eterno. Ahora ha llegado 59, 60 segundos, ¿vas a salir? No, es que no son 10 minutos. Tú ya la desesperación es increíble. Solo una mano. Han pasado casi los 10 minutos, 9:59, 10 minutos, ¿vas a salir desesperado? No, espérate, es que ahora son 2 horas. Y cuando han llegado las 2 horas, tú ya no puedes más, porque no te consumes, pero sientes dolor intenso. Cada fibra de tu ser empieza a quemarse. Yo te digo, no, es que ya no sales, es para siempre. Pero si hay a veces que con un dolor de muelas nos volvemos locos, que nos tomamos 52.700 pastillas, un dolor de muelas, ahora coge un dolor de muelas, un dolor de cabeza, un dolor de riñón, un dolor de brazos, coge todos los dolores que tú quieras de esta tierra, multiplícalos por mí, llévalos al más allá
eso es un ápice de lo que uno va a sufrir en el infierno. Ahora yo digo, ¿alguno todavía se quiere ir a ese lugar? No, ¿verdad? Pues deja de pecar, hombre. Deja de pecar. Dice la Biblia que aquí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque los impíos llorarán y crujirán los dientes, porque estarán experimentando el sufrimiento más grande del mundo entero. Jamás han experimentado ese sufrimiento físico en este momento, estoy hablando. El cuerpo que resucita imperecedero pero no glorificado para sufrir un dolor eterno. Lo más terrible es que no habrá alivio en el infierno. Escuchen, no hay un segundo de pausa. Bueno, espera que ahora. Bueno, voy a respirar. No hay un instante. No hay una pausa. Es continuo, día y noche. La expresión día y noche no es que haya día y noche, habla de un turno de 24 horas, continuo, sin parar, sin pausa, sufriendo. Y este fuego que es real y que tiene una capacitación de creación específica para ese lugar, es un fuego que quema sin alumbrar. Porque si la Biblia dice que el infierno es oscuro como densas tinieblas, y si hay fuego, entonces el fuego ilumina, ¿no? Este fuego no. ¿Y cómo es posible? Porque Dios tiene la capacidad de quitarle la iluminación y la capacidad de iluminar a ese fuego para que sea un fuego denso, que queme, pero que transmita oscuridad. Aún más. Atención. Jesús dijo en Mateo 22:13: atadle de pies y manos y echadles a las tinieblas de afuera. Judas también declara en Judas, versículo 13, capítulo 1, para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. O sea, que en el infierno va a haber oscuridad, densas oscuridad. La palabra densa en su idioma original, en la etimología de su palabra, no lo voy a decir, pero sí el significado. La palabra densa significa una oscuridad a la cual tú no puedes percibir ni la claridad del reflejo. Que no te ves ni la mano así. Oscuridad. Y ahora esto plantea la pregunta: entonces, si el fuego produce luz, ¿cómo es que puede el infierno ser un lugar de tinieblas y al mismo tiempo quemarte? La respuesta es que el poder de Dios puede separar la luz del calor. Ahora, Irra, muy bien. ¿Me das base bíblica? Hombre, te voy a dar 2 textos. Job describe este lugar y dice en Job capítulo 10, versículo 22: tierra de oscuridad, haciendo referencia a este lugar, lóbrega, como sombra de muerte, y cuya luz es como densas tinieblas. Pero vamos más allá en la profundidad del libro más antiguo de la Biblia. Job capítulo 18, versículo 5, también dice: ciertamente la luz de los impíos se apagará. Ay, Padre, será un fuego que queme, pero que no alumbre. Un lugar sin descanso. Dice: atadlos de pies y manos y echadlos. Uno de los sufrimientos en lo físico será que habrá gente que tenga por momentos inmovilidad, que no se pueda mover. Y eso también es un sufrimiento físico. Mira, cómprate el mejor colchón Lo Mónaco, la mejor cama, reforzada con 5 arietes. El colchón te ha costado 2.500 euros. Ahora, échate. Intenta estar toda la noche de la misma postura. Imposible. Porque la inmovilidad es un castigo. Pues uno de los sufrimientos en lo físico por momentos y etapas será la inmovilidad física en el lugar en el que estés. Y dice que no tienen reposo ni de día ni de noche. No hay sueño en el infierno. No habrá alivios. No habrá desmayos por el dolor. Porque si a mí me entra un dolor fuerte, me desmayo. En el infierno no hay desmayos. Sufres sin desmayarte. No está tu compañero de salidas, No está tu compañero de fiestas, de fiestuquis, no está tu compañero. Aún más, estás en la inconsciencia de saber quién está en ese lugar. Hace un tiempo, hace unos cuantos años, los más viejos y ministerios lo recordarán, hubo una supuesta visión de 7 jóvenes que bajaron al infierno. Y decían que ellos veían que había un lugar
donde se ponían así y miraban para arriba y veían gloria, veían a los seres queridos. Escúchenme, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Eso la Biblia no lo dice, todo lo contrario. ¿Por qué? Porque si eso existiera y fuese real, eso sería gracia en medio del infierno. Porque si yo estoy en el infierno sufriendo, inconsciente de que si no sé con la oscuridad y en mi celda pequeña, si mi mujer y mis hijos están en ese lugar, y ahora me lleva el Señor a ese lugar, y pongo y veo allí a mi mujer y a mis hijos, digo, pues yo que sufra lo que quiera mientras mi mujer y mis hijos sean salvos, y sería gracia en medio del infierno. Todo lo contrario, no sabrás si tu mujer y tus hijos están en el mismo lugar que tú, porque eso es otro sufrimiento psicológico y emocional. No lo sabrás. Habrá un castigo de eterno movimiento, como un Parkinson eterno, y habrá gente que esté continuamente en movimiento. Cada pecado o cada juicio o cada sentencia del infierno va a ser en la medida en como tú tenías tu vida de práctica de pecado. Y aquel que su pecado era solo estar moviéndose, solo estar de juerga, solo estar de fiesta, haciendo de llorar a la compañera y saliendo y trasnochando y saliendo y trasnochando y no tener descanso, ese mismo grado de castigo y afinidad va a ser asociado al cuerpo de castigo en el infierno y vas a tener un movimiento eterno que te va a agotar y te va a cansar, pero no te va ¿cómo lo digo? Pero no te va a desmayar, vas a aguantar. Dice Mateo 22:13, atadle las manos y los pies y echadles a las tinieblas que afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Otro sufrimiento será auditivo. Vas a estar escuchando continuamente palabras feas, chillidos, alaridos, maldiciones, palabras malsonantes, y eso te va a doler y vas a escuchar alaridos sin saber de quién provienen. Hay una comparación con el Tofet que menciona Isaías 30 y 33. El infierno es comparado con el Tofet que Isaías 30 y 33 menciona. ¿Qué era el Tofet? El Tofet era un lugar que estaba en el valle de Ginón. Y en el valle de Ginón, los israelitas, en un momento determinado de la historia, sacrificaban a sus hijos al ídolo Moloch. Una estatua con las manos así, que ardía y ponían los niños, y allí el lloro era increíble, los alaridos eran increíbles y los niños morían. Era un lugar de gritos, un lugar de lamento, un lugar indescriptible. Atención, eso no va a ser nada comparado como será el infierno. Yo te sigo preguntando para cortar el tema, ¿todavía te quieres ir a ese lugar? ¿Todavía te quieres ir a ese lugar? ¿A qué esperas hoy para obedecer lo que Dios te dice con su palabra? Hoy estás a tiempo de cambiar. Estás a tiempo de dar un paso para cambiar. Pero atención, para cerrar el tema en unos minutos y saltar un caso importante que no es necesario hoy. Escuchadme, va a pasar el ángel de la muerte. Lo único que tenéis que hacer es coger la sangre del cordero. Coméis el cordero con las hierbas amargas, coger la sangre y ponerla en el dintel de la puerta, en los postes y en el dintel de la puerta. Cuando el ángel pase y vea la sangre en el dintel, atención, cuando vea la sangre en el dintel pasará de largo y tu casa estará protegida. Así los primogénitos de la casa de Israel no murieron ninguno. ¿Por qué? Porque había sangre ¿dónde? En el dintel y en los postes. Un paso marcaba la diferencia. Un paso. Solo un paso. Si cualquiera por error diera un paso fuera de la puerta, fuera del dintel, ese que diera el paso moría. Un paso marcaba la diferencia. Mientras estaban al amparo de la sangre en el dintel, había protección. Independientemente del juicio, había protección. Pero un paso marcaba la diferencia. Te voy a decir algo. ¿Sabes que en un momento determinado en el dintel de la salvación y en los postes de tu casa ha estado la sangre de Cristo marcada desde la cruz del Calvario? Cristo ha derramado su sangre y ha marcado los dinteles, pero ya no de tu casa, sino de la cruz del Calvario que representa tu salvación. Y si estás aquí, no es por méritos propios, joven, estás por la sangre de Cristo, por el sacrificio de la cruz. Pero hay gente, hay jóvenes que están jugando con un paso. Y te dice el Señor en obediencia, quédate dentro, y tú das un paso. Quédate dentro y tú das un paso. Y juegas entre Pinto y Valdemoro.
tener cuidado, jóvenes. Tened cuidado, compañeros. ¿Por qué? Porque Cristo está a las puertas. Cristo viene en cualquier momento. En cualquier momento Cristo nos sorprende y nos lleva con Él. Como he dicho, Cristo no viene a por la iglesia, viene a por la novia que está en la iglesia. ¿Serás tú parte de esa novia? ¿Querrás marcharte tú con Cristo? ¿Cuántos se quieren marchar con Cristo? Cierren sus ojos un momento, pónganse de pie, solo un momento, por favor. No voy a seguir predicando, no quiero extender el mensaje. Simplemente créeme con lo que he comentado, que es suficiente y necesario. Cierra tus ojos, empieza a adorar al Señor. Amén. Porque yo no me quiero ir al infierno, compañero. Yo me quiero marchar con Cristo. Y para eso